15:41 en Israel. Volvemos a la zona de guerra. Claro, todo Israel hoy viviendo en zona de guerra, pero hay algunos lugares cerca de la frontera, en este caso norte, que están sufriendo particularmente desde hace ya 48 horas una andanada enorme de misiles. Y en el Golán, ni le cuento, en Katzrin, la capital del Golán, ni le cuento. Entiendo que 2 heridos leves hace pocas horas, justamente de proyectiles que han caído ahí. Quien vive justamente en Katzrin, quien vive en el Golán desde hace ya muchos años, es alguien de esta casa, un gran amigo. Me refiero a Fabián Bové. Querido Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te puedo contar respecto a cómo ando? Realmente hoy particularmente hubo un montón de actividad acá, con muchas alarmas. Estuvimos en el Mamad, que es el refugio que tengo en mi casa en particular, que hay las casas que se construyeron de un tiempo a esta parte son todas con refugio. Y hubo como 5 o 6 alarmas. Así que, y como bien dijiste, hay 2 heridos, 2 obreros de la construcción. No viven aquí en Katzrin, pero fueron heridos por esquirlas. Y hay varios incendios. Además, estamos en verano, hace muchísimo calor acá. Y hay varios incendios lo suficientemente cerca como para que cuando yo salgo de mi casa siento el olor del humo. Así que todas las ventanas están cerradas en este momento en casa para evitar respirar el monóxido de carbono, obviamente. Fabián, ¿cuántos años viviendo ahí en el Golán? Yo llegué en el 2002, o sea que hace 22 años que estoy viviendo en el Golán y en particular en Katzrin 10 años. ¿Es el momento más difícil que has vivido en términos de este asedio misilístico? Sin duda que sí. Yo ya viví en el Golán cuando fue la Segunda Guerra del Líbano, así que sí teníamos, hubo algunos misiles que llegaron al Golán, pero no en el nivel que es ahora. O sea, no hay ni comparación, ni comparación. Y para que te des una idea, hoy 6 alarmas, que es prácticamente lo que tuvimos desde el principio de la guerra. Como ciudadano del norte, además de resistir, lo que significa correr al refugio en casa y esperar, bueno, la información oficial que te da el ejército, las instrucciones, etcétera, etcétera, ¿qué dirías respecto de lo que está viviendo el norte, el sur y todo Israel en esta guerra que ya tiene más de 8 meses? Mirá, la sensación que tenemos es que Israel no tiene otra opción que la guerra, porque estamos absolutamente asediados y no parece que haya algo que podamos hacer digamos, vamos a decirlo así, por medios diplomáticos para terminar la guerra. Eh, y hace ya muchos años, especialmente el sur, pero ahora estamos sintiendo exactamente lo que sentían en el sur, que estaban todo el tiempo metiéndose en los refugios. Así que solo esperamos que el ejército y el gobierno haga lo que tengan que hacer para que cuando se termine podamos estar tranquilos y podamos vivir realmente en tranquilidad. ¿Te parece que el ejército va a profundizar una operación contra Hezbollah, eh, teniendo por otro lado todavía abierto lo que es la frontera sur con Hamas? ¿Te parece que está vinculado, como muchos dicen, lo que pasa en el norte con lo que está pasando en el sur? Primero que nada voy a contestar la segunda pregunta. Obviamente sí, está vinculado. Hay muchísimas diferencias, eso vos lo sabrás mejor que yo, porque eso tiene que ver con entender la política. Respecto de si el ejército va a hacer o no va a hacer, el que decide es el gobierno. El ejército, y el ejército siempre se ocupa mucho de aclararlo, el ejército puede hacer mucho más de lo que está haciendo, pero el ejército
cumple las órdenes del gobierno. ¿Okay? Lo que el gobierno le diga es lo que va a hacer. El gobierno estará midiendo con la frialdad que se requiere porque entrar en una guerra abierta con Hezbollah es entrar en una guerra no solo con Hezbollah, también con Irán, que siempre está atrás, pero un poco más. Y ya hubo experiencia en lo que fue, como recordaste, la guerra en el Líbano, que no fue nada simple para Israel y han pasado muchos años. Digo, seguramente no es una decisión simple ni desde lo militar ni desde lo político. Es cierto, y hay que tener en cuenta que una cosa es Hamas, y esto lo ponen en claro todo el tiempo, una cosa es Hamas y otra es Hezbollah. Hamas no deja de ser un pequeño grupo terrorista que tiene mucho poder, o mejor dicho, todo el poder en la franja de Gaza, pero no tienen el poder militar que tiene Hezbollah. O sea, si se arma una guerra abierta y total con Hezbollah, ahí ya tenemos otra realidad totalmente diferente. Y ahí lo sentimos. La verdad es que la cantidad de misiles, los ruidos, o sea, cada vez que hay como es una caída de un misil, eh, no es un chicle que tiraron, es un misil muy fuerte. Ujú. ¿Okay? Y no están tirando lo más fuerte que tienen. Así que estamos ahí viendo qué es lo que va a pasar. Esperando de que no se llegue a eso porque puede ser realmente muy difícil para la región, para Israel, para todo y para el mundo, ¿no? Uno, Fíjate vos decís esperando que no suceda, eso es verdad. uh, Esperamos que no pase, uh, pero estamos entregados a que esta es la realidad que estamos viviendo. O sea, no queremos que pase, pero si tiene que pasar, pues que pase, porque no hay la posibilidad de decir, bueno, o sea, ya nos despertamos del sueño de que quizás podamos vivir en, en una tensión permanente. uh, La tensión en algún momento explota y necesitamos que haya otra realidad. uh. Fabiani, el 7 de octubre fue una bofetada enorme para Israel. Sin duda. Eh, Todavía el trauma está siendo ahí parte de, no se puede pensar en que se haya elaborado. ¿Qué dirías a cómo está la sociedad israelí hoy frente a ese agobio tanto del sur, del norte y de la realidad misma? Estamos viviendo la mitad del trauma. O sea, todavía no es que no lo podemos elaborar, ni siquiera podemos salir de una situación de trauma permanente. ¿Entendés? O sea, se habla del postraumático, ¿sí? O sea, de que después de que pasó esto todavía no estamos ahí. Y recién cuando después del post-trauma podemos elaborar el trauma. Acá estamos en mitad de la situación traumática, ¿ok? Y ese trauma tiene un montón de costados y cada uno lo vive desde otro lugar, qué sé yo. O sea, los que tienen, por ejemplo, yo estoy mucho en contacto con lo que se llaman los mefunim, o sea, los refugiados de Israel que están viviendo en hoteles. Y están viviendo en hoteles algunos simplemente porque la situación es peligrosa en los lugares. Pero, por ejemplo, yo veo diariamente a gente del Kibbutz Manara, que está muy cerquita de la frontera y que más del 70% del Kibbutz está destruido. O sea que ahora están refugiados por la guerra, pero después van a seguir refugiados porque hay que reconstruir el Kibbutz, literalmente. ¿Okay? O sea, estamos viviendo en la mitad del trauma. Y debo decir que la sociedad israelí está mostrando una fortaleza impresionante, pero traumática. No es una fortaleza simple. Es una fortaleza que está de la que la gente y de que todos nosotros vamos a pagar un precio muy alto y que ya lo estamos pagando. Ujú. Y cuando además se agrega a ese trauma de la guerra, eh, esta acusación permanente sobre Israel como el país genocida, el país que bueno, que es odiado por todo el mundo, eso le agrega, me imagino, un factor extra de dolor.
Mira, primero que nada quiero poner un pequeño signo de pregunta sobre lo que decís que todos nos odian. Hay gente que nos odia y hay lugares en donde particularmente nos odian. Pero fíjate, yo siento el apoyo que se recibe en Argentina de muchísima gente de la sociedad. O sea, lo veo en medios de comunicación que antes eran bastante antisemitas y que hoy no lo son. Y que todo lo contrario, que cuentan la realidad visto desde Israel. Y creo que tenemos que sacarnos de encima ese miedo a que hablen mal de nosotros. ¿Ok? Van a haber siempre quienes hablen mal de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, más allá de lo que digan. Porque, qué sé yo, por supuesto que, por ejemplo, la ONU es absolutamente antisemita. Pero la ONU no es parte de la solución, sino parte del problema. Así que sigan diciendo. Nosotros haremos lo que haya que hacer. No, lo ¿Me digo sobre explico? todo, Fabián, en términos de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las universidades, lo que sigue ocurriendo en las calles de Europa. Sí. Se ha visto casi una obsesión por Israel. No es nuevo tampoco lo que estoy diciendo, pero parecería que, bueno, es el único gran tema del mundo y la operación de Israel en Gaza, que más allá de lo que conoces y que los hechos muestran, bueno, el mundo critica libremente, o muchos en el mundo, incluso países, con abiertamente una actitud que premian al Hamas y a la acción del 7 de octubre, ¿no? Mira, se habla mucho en Israel del cambio de la concepción. Y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil despertarse de una concepción errónea. Parte de esa concepción consiste en creer que Israel, y esto crecimos con eso, que no va a haber otro holocausto porque está el Estado de Israel. Y que el antisemitismo ya no va a ser la misma cosa porque el mundo se va a dar cuenta del antisemitismo y va a generar anticuerpos o algo así. Eso también es una concepción errónea. Por supuesto que existe el antisemitismo y no estamos a salvo. Y el 7 de octubre lo vimos, pero clarísimamente. No necesitábamos ver lo que pasó en las universidades en el último tiempo para darnos cuenta que el antisemitismo está muy fuerte. Hemos escuchado acá en Israel decires terribles de gente que creíamos que eran parte de nosotros, o sea, árabes israelíes, que salieron a festejar el 7 de octubre. Y no estoy hablando de gente de las que consideramos extremistas, sino gente de la cultura, gente qué sé yo, profesores universitarios o actores que están absolutamente imbuidos de la cultura israelí y salieron a festejar, literalmente a festejar. O sea, no un poquito. La concepción de que estamos a salvo porque tenemos el Estado de Israel y un ejército fuerte es absolutamente errónea. Pero hace tiempo que ya nos tendríamos que haber dado cuenta. Así que bueno, haremos lo que tendremos que hacer para protegernos y para defendernos y saber que va a seguir existiendo el antisemitismo. El antisemitismo no es 100 o 0. Siempre va a haber una cantidad de antisemitas. Tenemos que tratar y tenemos que rezar para que haya menos antisemitas. Pero no es que si vamos a hacer lo que nos piden los políticamente correctos, es que va a haber menos antisemitismo. ¿Ok? Al revés, muchas veces al revés. Cuando hacemos lo más correcto es cuando se nos critica más. Cuando estamos más justificados. Por ejemplo, esta guerra es la más justificada de los últimos 50 años por lo menos. Y sin embargo, justamente dentro de la situación tan justificada de nuestra guerra, ahí es donde somos criticados. Entonces decís, ok, esto es antisemitismo y no es nuevo. Fabián, la última, porque a eso que estás planteando se da incluso esto de una democracia tan intensa como la israelí, una hiperdemocracia, donde parecería que también eso afecta a no solo la política interna, sino a la visión que hay sobre Israel en el mundo. ¿Qué dirías del momento y de la responsabilidad de los políticos, sabiendo que nada de lo que pasa es fácil, pero digo, frente a declaraciones que escuchamos a veces y
que quedamos muy preocupados respecto de ¿A qué te referís? todo tipo de declaraciones, de derecha o de izquierda, a una confrontación política que no sé si ayuda a poder llegar a esto que estás diciendo, entender hasta dónde la ecuación es difícil y requiere de grandeza. Mira, yo creo que muchos políticos están entendiendo la realidad y muchos no. ¿Ok? Si me preguntas a mí, yo creo que lo que va a traer realmente digamos, la salvación, por decirlo de alguna manera, es la unidad, es estar unidos. ¿Ok? De hecho, el eslogan que muy rápidamente salió con el comienzo de la guerra es que juntos venceremos. Ujú. Pero no ¿Ok? se formó un gobierno de unidad nacional. Mira, se armó, lo que se armó es Comité de un guerra. gobierno de emergencia. Mm. ¿Ok? Y, y ya es algo. ¿Ok? El tema es que los políticos, hay muchos políticos que están muy polarizados, de izquierda y de derecha. Ujú. ¿Ok? Y bueno, y cada uno, y cuando se juega el juego de la política, en este momento es terrible. Es terrible. Estoy de acuerdo con vos. Pero bueno, la política es la política, ¿qué vas a hacer? Yo no soy muy, no confío demasiado en la política ni en los políticos. Así Bien, que a seguir confiando en la fortaleza de la sociedad israelí que está viviendo esta guerra, este trauma tan difícil y que creo que el arma secreta, como ya alguien dijo, Fabián, es no hay alternativa, ¿no? No hay otro país, no hay otra realidad posible, con lo cual si te dan limones haremos limonada y trataremos de sobrevivir, ¿no? sí, y yo creo que dijiste la frase o la palabra correcta que tiene que ver con el pueblo. O sea, yo creo que la fortaleza verdadera de Israel la estamos viendo en la base, en el pueblo, en los soldados que están haciendo cosas impresionantes, en los refugiados que le están dando total apoyo al gobierno, aun cuando estén en contra de él, en los ciudadanos comunes que están ayudando unos a otros. Es realmente, me da muchísimo orgullo hoy ser israelí por el pueblo, por la gente. Querido Fabián, mandarte un enorme abrazo desde aquí. Que sepan que en esta humilde retaguardia estamos con ustedes, sabiendo que el momento que se está viviendo es de esta guerra tan difícil y esperando que también esto pase. Ya demasiado tiempo, pero esperemos pronto poder hablar de otras cosas, de la belleza del Golán y de todo lo que hay ahí para poder mostrar que no sean estos misiles que están cayendo. Un abrazo y no sé, sonó ahí alguna alarma, algún teléfono, No, no, esperemos. no, en realidad me sonó el WhatsApp. Está muy Eso es lo que bien. escuchaste. No, no, muy bien. O quizá el avión que pasó. Ahora mismo pasó un avión y es un avión de guerra, no es un avión comercial o algo. Y yo también quiero mandarte un abrazo a vos, a todos tus oyentes. Recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima nostalgia mi paso por Radio High. Y bueno, esperemos que podamos hablar desde el humor y no desde este tipo de cosas. Pasando este momento, inventamos cómo te tenemos nuevamente haciendo humor y otras cosas, porque Dale, todos recordamos a este Fabián Bobek creativo y con una capacidad de hacernos divertir que vamos a volver a tener. Esperemos pase pronto este momento tan difícil. Abrazo enorme. esperemos eso. Bueno, Miki, un abrazo muy grande para todos ahí. Fabián Bobek, desde Katzrin, la capital del Golán, tan afectada en las últimas horas también por los bombardeos de Hezbollah.